ocasiones anteriores aquí en esta noche María Cela, y recientemente, y además es escritora, estamos hablando de Soraima Cuello, sí, porque recientemente ha publicado este libro, 7 riesgos de las redes sociales. Soraima es, para que recordemos, doctora en educación, con maestrías en transformación digital y alta gerencia, coordinadora de la implementación, además del Sistema Nacional de Atención a Emergencia, mejor conocido como 911, actual vicerrectora ejecutiva de la Universidad del Caribe. Gracias por estar con nosotros, Soraima. Un placer, para mí contentísima de que me hayan invitado a hablar de esta nueva obra, de este hijo, porque esto es un tema hijo. que tú conoces muy bien. Un tema que me además, apasiona realmente. Las tecnologías, yo creo que vinieron para transformar el mundo, bueno, y en muchísimas direcciones. Entonces, sí, estuve promoviendo el programa de República Digital. República Digital. Por eso iba a decir, además, claro. Entonces, de los riesgos, todo el mundo ha dicho que, bueno, estas redes sociales están provocando ansiedad, depresión en los adolescentes sobre todo, etcétera. Pero tú en este libro abarcas muchos aspectos, muchos más aspectos que lo que normalmente se toca, y además está sumamente bien documentado. Tuve la oportunidad de casi terminarlo en este fin de semana que me fue entregado. Muy bien documentado, con opiniones y con estudios de todo el mundo, de especialistas de muchos lugares. ¿Cuáles son esos 7 riesgos más peligrosos del abuso de las redes sociales? Porque vamos a estar claros, el uso no es. Así es. Definitivamente la intención de este libro es que todos tengamos conciencia y podamos prevenir, ser víctimas de un sinnúmero de situaciones que se pueden dar utilizando las plataformas tecnológicas, y en este caso las redes sociales. Primero, saber que en la República Dominicana, señores, el 81% de la población tiene redes sociales, es decir, que estamos hablando de que en definitiva, y me hablaré la gran mayoría Facebook. Bueno, no, y WhatsApp. Y WhatsApp, WhatsApp claro. es la red social más utilizada, definitivamente. Porque teléfono inteligente. Y así es. En teléfono inteligente tenemos el 91%. Bueno, hay teléfonos celulares en el 91% de la población. Pero no todos son smart. No todos son smartphone, así es. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Para mí hay uno que es fundamental, y es el relacionado a las enfermedades mentales. Y aprovechar aquí a Faride, que está en el Congreso, porque uno de los aspectos que yo más cuestiono y menciono es el de las normativas. Primero voy a hablar de los riesgos y de la carencia de regulaciones para todos este tipo de riesgos que se están dando, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Que han tenido el mismo boicot en muchísimos países, porque han llevado esto al extremo de entender que se está limitando libertad de expresión cuando no es así, sino que se necesita regulación. Se necesita regulación, y yo digo, ¿dónde está Proconsumidor cuando yo tengo una problemática vinculada a las redes sociales? ¿A quién me responde ante una situación de mal manejo, de robo de identidad? Bueno, ahora en Estados Unidos, a propósito, en instituciones estatales han prohibido TikTok en muchos estados, que es una red social china. Pero eso es por la vulnerabilidad. Por espionaje, pero ahí se están viendo etcétera. un sinnúmero de temas adicionales. Pero ¿cuáles son los principales riesgos aquí en República Dominicana con ese uso de las redes sociales? Bueno, el primero, como decía, es enfermedades mentales. Okay. ¿Y por ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Depresión, ansiedad? Bueno, ¿qué ocurre? Que hay una nueva ciencia que están utilizando obviamente todas estas grandes empresas, recordando que hay un negocio muy lucrativo detrás de las mismas, porque estamos hablando de 4.7 billones de habitantes a nivel mundial. Entonces, la nueva ciencia se llama captología. Y obviamente, detrás de la captología hay muchos estudios sociológicos, antropológicos y psicológicos, entendiendo las necesidades de pertenencia y todo lo que cada persona está requiriendo en un momento determinado. Y con el uso de algoritmos. En el uso de algoritmos. Y que de alguna forma hasta nos escuchan. O sea, las máquinas nos escuchan. Y es justamente la inteligencia artificial lo que está haciendo, y ahí hay otro de los riesgos que voy a comentar, que es lo que hacen, que te mantienen capturado a las redes. Entonces, te generan una dependencia, y hay ya un término que se llama el que es el miedo a tú perderte algo de lo que está ocurriendo, a no estar informado al momento. Entonces, se está generando adicción a las redes sociales. Ya los videojuegos, ya en los Estados Unidos, no, pero está determinado ya por las asociaciones en los Estados Unidos que es una adicción. Es una adicción. Pero todavía esto no está clasificado científicamente, médicamente como adicción, pero está a punto de. Así es, pero ¿qué está generando? Ansiedad,
la gente está ansiosa, incluso, y podemos hacer, cada persona que nos está viendo, que haga un análisis rápido del tiempo de uso, del tiempo que está en las pantallas, en sus celulares. Esa adicción y esa dependencia también ha llevado a personas que lo que buscan a través de las publicaciones propias no solamente es hacer negocios, sino tener la aceptación que probablemente no tienen en su entorno. Exacto. Entonces, es una realidad virtual totalmente desprendida de la realidad. Así es. Bueno, y sobre todo Esos estamos likes. viendo que los adolescentes, Exacto. los jóvenes Eso son es lo los que más me más preocupa. vulnerables. Voy a Bueno, buscar y algo somos muchos los padres que estamos pasando situaciones muy complejas porque no encontramos cómo desconectar a nuestros hijos de estas plataformas. No comparten con la familia. El están tema del aislados. bullying Sí, está y causando. aquí un llamado también a las familias. Claro. ¿Y por qué digo a las familias? Porque de acuerdo a los estudios, en muchos casos, los jóvenes no se sienten escuchados y entonces buscan esa aceptación y Entre esa escucha. amigos virtuales Entre o amigos virtuales que en muchos casos pueden ser amigos falsos, Exacto. que lleva a un ciberacoso, Ese es que otro de los riesgo. riesgos. Pero aquí decías tú, con la organización independiente sin fines de lucro, Help Guide, decía que el uso de las redes sociales trae consigo consecuencias negativas, pues fomenta un ciclo de consumo nocivo en el que el individuo desarrolla una dependencia de las novedades que aparecen en su timeline, algo así estabas diciendo, aunque reconozca que experimenta sentimientos de tristeza, envidia o soledad al ver la vida que otros presumen él o ella no tiene. O sea, aunque la Increíble. persona reconoce que esto le está Increíble. haciendo daño, no puede dejar de utilizarlo. Es como con las drogas, es una adicción. Así mismo, es una adicción. Y si es ahí también en el libro se menciona, en un estudio en Reino Unido, que 4 de cada 5 adolescentes reconocen la ansiedad que le está generando las redes sociales. Y a los adultos también. Lo que No, pasa es que a todos. los muchachos hay más consecuencias ¿Y por por lo qué que a mí me hablábamos preocupan los anteriormente. adolescentes? Porque no tienen una personalidad completamente Exacto. definida. Y entonces se pueden afectar de manera negativa por un sinnúmero de relaciones que pueden Soraima, salir el siendo tema de la tóxicas. seguridad, que también manejas muy bien porque fuiste también miembro del Consejo de Ciberseguridad, el tema de la seguridad en la utilización de las redes sociales es también fundamental. Es fundamental. Y tú, no sé si lo abordas en el Así libro. es. Porque Ahí no lo Sí, estoy lo aborda. abordando en la parte de la privacidad de la información Exactamente. y obviamente se mantienen ahí la falta de regulaciones, sobre todo para dar con los ciberdelincuentes. Recordando que en la medida en la que las redes sociales se siguen expandiendo de manera exponencial, Sí. hay mucho más delincuentes buscando cómo consiguen Claro. víctimas. Señores, Son más creativos todos los días un poco más. Por ¿eh? supuesto. pero en la República Dominicana, Manda el señores, link de Facebook, te escriben, Mira. hackean pero óyeme, la WhatsApp. encuesta en hogar Ajá. del año pasado acaba de definir que el 23% de las personas reconoció haber sido víctima de estafas De a través estafa. de las redes sociales. Bueno, ahora lo estamos Un número viendo altísimo. exponencialmente. Riesgo de cambios en la personalidad. Es interesante este tipo de riesgo porque así los padres pueden identificar qué tipo de síntomas o qué tipo Así de es. cambios observen en sus hijos para poder deducir que las redes podrían estar influyendo Exacto. en su personalidad. Así es, y se da en dos dimensiones. Primero, de que les estén influyendo de una manera que le está sacando de lo que es su contexto o de lo que los padres entienden que es lo correcto, pero también está el riesgo de la autocensura. Por el hecho de yo no Sí. sentirme que lo que estoy diciendo claro. puede entrar Está en siendo validado. contradicción, Claro. exactamente, y por yo querer pertenecer a ese grupo, entonces Validación. yo me autocensuro y no digo lo que quiero decir. Uf. Entonces ahí también hay otro riesgo que termina afectando negativamente a los adolescentes y a las personas adultas. Claro, en sentido no lo general. digo dentro del hogar, no lo digo muchas veces con mis compañeros que hay presión de grupo y yo quiero pertenecer y no quiero que me vean como alguien raro por pensar por mí mismo y entonces tampoco lo hago en las redes sociales porque me autocensuro. Entonces se da un círculo vicioso porque el que se autocensura, señores, aquellas personas que están en las redes sociales y no opinan son los que más se deprimen. Porque obviamente Wow. no están siendo No se parte. están De acuerdo a los desahogando. estudios, exactamente, simplemente están observando lo que está ocurriendo, pero al final, wow, se van sintiendo cada vez peor, Ok. porque no tienen el medio para desahogarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí nosotros lo que estamos tratando, en mi caso, de ofrecer algunas recomendaciones, porque es un libro educativo. Ya Qué María bueno. Cela prácticamente Sí, lo qué leyó. importante. Que es los un libro padres lo que todos busca- debemos leer y nuestros hijos adolescentes también. Muchísimas gracias por, Sí. por este comentario. De que Claro, todos tenemos que porque ahí cambiar. también ella habla y escribe sobre lo que debemos hacer
ante cada uno de estos riesgos, que es muy interesante. Exactamente. Entonces, además de la vulnerabilidad que tienen nuestros datos, está, como ya hemos dicho, el cambio en la personalidad. Pero para mí, otro aspecto muy importante, y yo le traje su libro a Faride para que me haga el favor de leerlo y que después podamos tener una conversación con respecto al mismo. Señores, vamos a ver rápidamente. ¿Cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede? Se regula. Nosotros sometimos una ley de ciberseguridad en el Senado. Sí, pero ¿cómo podría sin que la ciberdelincuencia se está trabajando ahora mismo? Las noticias falsas, la Eso. desinformación y la terrible. manipulación. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo víctimas también tomando decisiones incorrectas basadas en informaciones que no son reales? Ya hubo empresas juzgadas cuando ¿Dónde Donald Trump... podemos encontrar el libro? Todas las personas que nos están viendo, ¿dónde lo pueden encontrar? Está disponible en la librería Cuesta, así que ya ustedes saben. En la Casa del Libro, eso cuesta, aunque hay otra librería que se llama Casa del Libro fuera de aquí, pero es la casa el lugar donde podemos encontrar los buenos libros. Bueno, la intención y es de buen aporte, Ediciones Soraya. Unicaribe es que nosotros podamos seguir educando. Es un libro, no señores, para que ustedes dejen las redes sociales, sino para que se cuiden. Y por eso se llama Ser Cuidadanos. Miren bien, es cuidadanos y no es un error. Ser cuidadanos en un mundo tecnológico. Nos cuidemos, exactamente. Vamos a cuidarnos y a cuidar a otros. En las redes Gracias, sociales. profesora. Gracias Un placer a haberla ustedes. tenido. Un aplauso para Soraima Cuello.